Bueno, yo hice una exposición, intentaré ser bastante sintético, más bien enunciando algunas cuestiones que me parecen importantes y planteando cómo creo que deben ser analizadas, ¿no? Pero en todo caso dejando más espacio, que me parece que es lo que puede ser más fructífero, ¿no?, a vuestras intervenciones y el debate que establezcamos a partir de ellas, ¿no? Pero hay un punto del que me parece importante, muy importante arrancar, ¿no? Y es que hace 20 años, justo hace 20 años, cuando en la ciudad holandesa de Maastricht tiene lugar una convención de los responsables de los distintos gobiernos europeos, y cuando se establece un proyecto, un mecanismo, el Acuerdo de Maastricht, el Tratado de Maastricht, y cuando algunos planteamos qué significaba eso, fuimos recurrentemente señalados como tremendistas. Fue constante, ¿no?, una cosa en relación con que negábamos las virtudes que tenía ni más ni menos que un mecanismo de integración en Europa, que cohesionaría los países y que tenía virtudes tan decisivas para nuestra vida como que ni más ni menos cuando viajáramos al extranjero tendríamos que cambiar moneda, ¿no? Y se nos acusaba de tremendistas, en otros momentos. Y mirad, una de las ventajas, por así decirlo, que tenemos hoy es que la situación es inequívoca, ¿no? Uno de los elementos novedosos, por así decirlo, es que es absolutamente incontenible, ¿no? Incontenible el trasfondo del momento en el que estamos, que tiene muchos elementos inéditos, ¿no? La magnitud, la intensidad con la que se acosa, con la que se atacan, como decía Luis, a conquistas que se arrancaron y que, bueno, en realidad yo creo que solo desde una perspectiva un poco ingenua podía pensarse que estaban consolidadas, ¿no? Porque por definición en una sociedad de clases no hay ni puede haber nunca nada consolidado, ¿no? Pero hago hincapié en este tremendismo porque voy a contar un par de elementos de partida que creo que son muy elocuentes, pero en concreto parto de uno llamativo, y es que el otro día, en un evento que hubo, ahora os cuento, me decía un compañero, ¿no?, que estábamos en minoría los que defendíamos la ruptura con el euro. Yo le decía que estábamos en bastante menos minoría que apenas 3 meses antes, y desde luego estábamos en más minoría. A ver, yo digo bien, en menos minoría ahora, pero en todo caso estábamos hoy, lo de hoy más que ayer o menos que mañana, pero evidentemente la situación está cambiando de una forma acelerada, porque es incontenible el hecho diáfano de lo que significa el euro y lo que significa la Unión Europea, ¿no? Ahí iba a contar dos datos que me parece interesante partir de ellos. El primero es justamente ese evento, ¿no? Fue una conferencia, que es un seminario que se organizó por parte de una organización vinculada al PC, la Fundación de Investigaciones Marxistas, se llama así, y que invitó a unos cuantos economistas. Bueno, yo consideré que debía ir porque había no pocos compañeros, estudiantes que participaban allí, y la discusión fue realmente la propia organización. Me ha recordado lo que decía Luis de asambleas, no hubo espacio para discusión, para debate, pero era muy interesante porque bajo unas formulaciones economicistas, diríamos, ¿no?, se escenificaba algo que lo que pretendía era tapar una discusión económica con mayúsculas y política de primera magnitud. Formalmente, al menos, todos estábamos en contra de los recortes. Quiero suponer que de todos los recortes todos planteábamos, aunque aquí ya con menos unanimidad, que la deuda no es más que un mecanismo para imponer un disciplinamiento de la política económica en el sentido de la desvalorización brutal, como decía, de la fuerza de trabajo. Y aquí había ya diferencias, porque había quien decía que había que distinguir deudas y deudas, y ahí hacían, eso sí, porque para eso son realmente brillantes, de forma prolija, ¿no?, una enumeración de términos, ¿no?, que ocultaban el hecho de decir simplemente no a la deuda, no reconocimiento de la deuda ante el capital financiero, ante el capital privado, ¿no? Y entonces hablaban de deuda odiosa, auditable y todo tipo de formulaciones que eludían o que escondían o que pretendían hacerlo. Simplemente la cuestión tan sencilla como que, si lo sabemos, mejor dicho, lo sabemos mejor que nunca, la deuda son papeles que lo hemos visto, que se pueden romper o no en función de decisiones políticas. Seamos consecuentes con ello. Pero lo mejor era, claro, la tercera cuestión a la que llevaban esas dos cuestiones del tema de los recortes y del tema del lugar que ocupa la deuda como instrumento en ese sentido, ¿no?, que era la cuestión en relación con el euro, ¿no? Y al final las formulaciones, los propios términos no son casuales, ¿no? Y había desde distintas organizaciones, o mejor, desde las organizaciones que hoy encuentran más eco en ámbitos, o hasta el momento están encontrando más eco, para decirlo con precisión, en el ámbito de la juventud en particular, había un cuidado exquisito para no decir imposibilidad, para no decir inviabilidad, para no decir ruptura
con el euro. Valía cualquier eufemismo, cualquier retruécano retórico para eludir decir la cuestión fundamental, la cuestión de la ruptura. ¿Y por qué eso? ¿Se trata de una casualidad? ¿Se trata de un análisis económico en el que cualquiera en su despacho analiza y llega a tal o cual conclusión? Evidentemente que no. Bajo esa formulación, bajo esa escenificación económica, economicista, lo que hay es una cuestión política crucial, la más crucial. Hablar de ruptura con el euro quiere decir hablar de si tenemos o no algún compromiso con las instituciones del capital. Y ese compromiso puede ser indirecto, interpuesto, más próximo o más remoto. Pero esa es la cuestión que se encuadra hoy en relación con la discusión con el euro. Todos aquellos sectores que tienen directo o indirectamente compromisos con las instituciones del capital, os aseguro que no van a decir ruptura con el euro negro sobre blanco. Dirán que hay que estudiarlo, valorarlo, que a ver qué pasa con la inflación, si acaso no sé quién, o con los tipos de interés. Pero no son más que, repito, escenificaciones retóricas para eludir decir, vale decir cualquier cosa siempre y cuando no se digan las palabras temidas, aquellas que sitúan en el centro la cuestión de la independencia de clase, de la independencia. Es decir, no tenemos ningún compromiso con ninguna institución del capital que, como vamos a ver ahora, no podemos depositar en ellas, no podemos esperar de ellas ningún elemento que contribuya no a mejorar las condiciones de vida, simplemente a mantenerlas, a contenerlas, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver, trabajo efectivamente en la Universidad Complutense, y estoy concretamente en la ejecutiva de comisiones, y esta mañana hemos tenido una discusión al hilo, seguro que lo conocéis, algunos al menos, de una, casi cabría llamarlo el ataque final, o el inicio del ataque final, o por lo menos la pretensión de que sea efectivamente el inicio del ataque final, ¿no? Se plantea un recorte de 67 millones de euros, que toma la forma de, entre otras, de 9 millones de euros, 9 millones no es una cantidad cualquiera, de recortes en la nómina del personal docente y otros 9, 8,9 exactamente en ambos casos, de recortes en la nómina del personal de administración y servicios, ¿no? Y hemos debatido qué hacer, somos un sindicato de clase, ¿no? Pero fijaos que en relación con la cuestión de qué hacer ante ello, la primera discusión ha sido exactamente en torno, no ya a la cuestión de la deuda, que ha sido la segunda, la primera ha sido en torno a si la Complutense es una empresa. Porque hay quien ha dicho que como empresa que somos, tenemos el problema de que no tenemos dinero para pagar las nóminas, ¿no? Y a partir de esa premisa empezamos a meternos en un terreno más que peligroso, ¿no? Porque no, la Complutense no es una empresa. La Complutense es un servicio público. Es el único, la Complutense en la universidad pública es el único mecanismo a través del cual se puede hacer real el derecho a la educación, en la enseñanza pública en este caso superior, ¿no? Pero la segunda discusión es más, eso todavía podemos decir, bueno, terminología, no sé cuánto, pero la segunda es más sustantiva, ¿no? La deuda. Es decir, no es verdad que la Universidad Complutense tenga deuda, no es verdad. Eso es una profecía autocumplida. La Universidad Complutense lo que tiene es una infradotación de los recursos necesarios para llevar a cabo de una forma digna, de una forma correcta, la actividad que se le tiene asignada desde el punto de vista justamente de cubrir ese derecho establecido, conquistado, arrancado, incrustado, que es el derecho a la enseñanza superior, ¿no? No son cuestiones terminológicas, ¿no? No es una cuestión cualquiera. Si nosotros partimos de la consideración de que la Complutense tiene una deuda y de que es una empresa, nada bueno puede esperarse de ello. Al final, lo que vamos a poder llevar a discutir es si recortamos aquí o allí, más lento o más rápido. No es una formulación maximalista de decir ningún, o si lo es, bienvenido sea, ningún recorte. Es la única respuesta posible a la posición francamente maximalista de quienes dicen que van a arrasar con todo, que quieren arrasar con todo, y que están, de facto, arrasando con todo. No es un momento cualquiera, lo dije al principio, yo he sido calificado muchas veces de tremendista, ¿no? Pero bastaba conjuntar algunos datos elementales para constatar que podíamos debatir, claro que sí, en función de determinados elementos, si tardaría más o menos en producirse lo que es absolutamente inevitable, la expresión de estar viviendo en una sociedad regida en el marco de un modo de producción capitalista que tiene contradicciones crecientes que se expresan en particular con lo que de una forma coloquial podemos definir como huida hacia adelante, ¿no? Y de hecho luego creo que es ahora mismo, ¿no? Es bueno hacer una apelación a un aspecto en relación con todo esto que también mencionaba Luis en cuanto a las ilusiones que se pueden depositar en ciertos dilemas, ni que decir tiene que falsos, ¿no? Porque tenemos experiencias históricas, ¿no? Y cuando se habla de unas jornadas de formación de la Cuarta Internacional hay que decir que es las jornadas de formación de una tradición del movimiento obrero, de la mejor tradición del movimiento obrero, de la tradición del movimiento obrero que representa hoy el combate bolchevique, entre otros, ¿no? Y en ese contexto tenemos experiencias y tenemos que hacer valer esas experiencias. Por ejemplo, la experiencia histórica de que bajo la fórmula estado del bienestar,
la fórmula tan tramposa, resbaladiza de estado del bienestar, lo que se esconde es la cesión de una perspectiva de emancipación de la clase trabajadora que se abre a partir del estallido revolucionario de 1945, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que es contenido a partir de un trabajo brutal, ¿no? Criminal, ¿no? De las dos principales direcciones, de las dos principales corrientes del movimiento obrero, socialdemocracia y estalinismo, en el sentido de contener esa explosividad, ¿no? Y además cerrado por arriba quiere decir cerrado directamente por la Unión Soviética estalinista, ¿no? Cerrado por arriba, con Yalta, Potsdam, etcétera, ¿no? Y digo esto ¿por qué? Porque se hace la siguiente lectura a veces, se dice, bueno, pero eso fue bueno, el estado del bienestar, ¿no? Garantizó ciertas conquistas, ¿no? Un salario que permitía unas ciertas condiciones de vida, al menos en algunos países, etcétera, ¿no? Abordémoslo, no tenemos nada que ocultar, abordémoslo. ¿Cuál es el balance que se puede hacer? Hay dos elementos fundamentales para ese balance. Primero, uno, cómo negar el hecho de que estando en 2012 podemos hacer el recorrido completo. Y de aquellos polvos, estos lodos. Al fin y al cabo, lo único que había era ese componente que decía antes de viaciante. Pero además hay que ir más lejos. Es que claro que el precio que pagan las burguesías es perder un brazo ante el riesgo de perder la vida, ni que decir tiene que empeñar en recuperar ese brazo, no sé si la metáfora da tanto de sí, en cuanto pueda. No solamente eso, es que la perspectiva realmente de mejorar sostenidamente las condiciones de vida rompiendo con un entramado de explotación que es consustancial a la economía capitalista es la que se desaprovechó. Al final el recorrido en términos históricos de la humanidad es ni más ni menos que una pérdida como mínimo de 7 décadas. De eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que significa la ruptura, la traición, la negación de la ola revolucionaria que se extiende por Europa y que toma formas de todo tipo, incluso formas electorales, ¿no? Al fin y al cabo, en las primeras elecciones legislativas en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, PC y SFIO y Partido Socialista tienen mayoría absoluta y deciden poner a De Gaulle. Bueno, planteaba esto en relación con la cuestión de las ilusiones, como digo, y la cuestión de la deuda. Voy a organizar la exposición sobre todo en torno al euro. El otro día me decían que yo tengo el fetiche del euro, ¿no? El fetiche de la ruptura del euro, ¿no? En realidad fetiche en el sentido de idealización, de mitificación, sería más bien ¿por qué no podemos hablar del euro? ¿Por qué cada vez que hablamos del euro nos dicen un montón de coletillas para no abordarlo de forma directa, ¿no? Entonces, puesto que son jornadas de formación, me va a permitir precisar algunas cuestiones, algunos elementos de carácter teórico en relación a cómo estudiar el euro. Punto de partida. Nuestra posición, ¿cuál es? Nosotros partimos de la crítica de la economía política, ¿no? La crítica de la economía política es, por cierto, el subtítulo del Capital, ¿no? La obra culminación, ¿no? del pensamiento de Marx, particularmente en el campo económico, ¿no? La crítica de la economía política, ¿no? ¿Y qué es esto de la crítica de la economía política? Mirad, Marx tomaba como referencia lo que decían los economistas burgueses. Y lo primero que hacía era poner un poco de orden, distinguiendo en el seno del conjunto de los economistas burgueses economistas de dos tipos. Había unos a los que llamaba economistas vulgares, era la economía vulgar. Como podéis imaginaros, de ese término no se puede esperar nada bueno, en general de cualquiera que tenga que ver con la noción de burguesía, pero economía vulgar, ¿no? ¿Qué decía? Realmente no son economistas, no son científicos, mejor, no tienen pretensión de serlo, son propagandistas. Es decir, lo que buscan es expresamente quedarse en la superficie de los fenómenos, contemplar los fenómenos para, en definitiva, hacer un saludo apologético, ¿no? Para hacer apología de que esto que tanto conocemos, ¿no? Lo que hay es lo único posible, ¿no? Pero hay economistas burgueses que tienen una tradición, entre otras cosas porque se alineaban históricamente con la referencia de lo que había significado el capitalismo de progresivo en comparación con las limitaciones, con el corsé que suponía el viejo orden feudal, ¿no? Y a estos Marx los llamaba economía política. Marx, en general, ellos mismos se llamaban la economía política, los economistas políticos. Y a menudo se encuadra a Marx como un economista político, ¿no? Marx haría economía política, ¿no? Se dice a menudo, ¿no? ¿Por qué? Porque él sí reconoce que son interlocutores. Y de hecho en el Capital y en las demás obras económicas de Marx constantemente hay una interlocución con los economistas burgueses, con los que se puede discutir, con aquellos que van más allá de las apariencias, con aquellos que no son economistas vulgares, sino que tienen al menos una cierta pretensión de explicar las cosas. Por cierto, hay interlocución con ellos para poner patas arriba a sus planteamientos, fundamentalmente a partir de un punto, a partir de rebatir que esta idea
de estos economistas en el sentido de que al fin y al cabo la humanidad habría encontrado su estado natural en la economía capitalista, a partir, claro, de la noción de propiedad privada, esto era impugnable, ¿no? Por eso, al fin y al cabo, Marx lo que hace es fundamentalmente dar una caracterización social a los procesos económicos, ¿no? Pero digo esto porque es la crítica de la economía política, ¿no? Y desde ahí es donde partimos. Y partimos, desde ahí es donde parto para decir lo siguiente. En realidad, nosotros podríamos resumir de una manera, claro, muy simplificada lo que es el capitalismo en dos renglones, en dos líneas. Dedicaríamos la primera para decir que el capitalismo es la explotación de una clase sobre otra a partir, bueno, va a ser un renglón un poco, el folio paisado para que quepa el renglón entero, la explotación de una clase, la clase trabajadora por parte de la clase capitalista, resultado de la cual hay una apropiación privada de los frutos del trabajo. No es toda la definición del capitalismo. Ese resultado es la plusvalía, es la forma particular, la forma histórica, a lo que Marx contraponía a los economistas burgueses que lo planteaban en términos de una cuestión de carácter natural. Esa plusvalía es la forma particular que toma el excedente en la economía capitalista, que, segundo renglón, los capitales compiten descarnadamente y compiten cada vez más descarnadamente entre sí por apropiarse como ganancia esa plusvalía. Explotación y competencia, en este orden, explotación y competencia. Fijaos que he dedicado un par de minutos a decir esto. Solamente con esto podemos rebatir la mayor parte de las formulaciones convencionales, demagógicas, simplistas que se plantean en torno a la situación actual. Por ejemplo, por ir metiendo elementos más próximos de cada día, ¿no? Cuando autores como Krugman, seguro que a muchos os suena, ¿no? Un economista bastante conocido, se dice que es premio Nobel, aunque en realidad no hay premio Nobel de Economía, por cierto. El premio Nobel de Economía no existe. Hay un premio que se le llama Nobel fraudulentamente, como han denunciado incluso los propios herederos de Nobel, que concede el Banco de Suecia. Bueno, pues este Krugman plantea constantemente algo que desde el punto de vista de eso que solemos llamar sentido común, pero de una forma poco profunda o poco rigurosa, suena bien, ¿no? En el fondo el tipo, esto es como lo del chiste, el tipo lo que dice es organización, ¿no? Vamos a poner organización, ¿no? ¿Cómo podemos, diría Krugman, con otras palabras, diría, ¿cómo es posible que hoy en España el capital esté renunciando a explotar y obtener plusvalía de 6 millones de trabajadores? Un disparate, ¿no? Es decir, ¿por qué renunciar a esto? Y Krugman dice, organización, ¿no? El tipo dice organización. Sabéis que en el chiste había quien le estaba yendo bien con que hubiera desorganización. Aquí pasa lo mismo. Segundo renglón. Hay quien le está yendo bien con que haya desorganización. Lo de Krugman aparentemente es impecable, ¿no? En realidad parece mentira que él no sepa, o quizás que sí lo sabe, pero no quiere decirlo, que lo que está ocurriendo es perfectamente coherente con los intereses de la fracción dominante del capital que lo impone en el conjunto del mundo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hartos, y debemos estar hartos, de formulaciones que dicen que estas políticas son irracionales, que estas políticas son absurdas, apelando por tanto a la posibilidad de que hubiera unas políticas económicas que gestionaran de una forma progresiva la economía capitalista hoy. Es decir, estas políticas llamadas de austeridad, que estaremos completamente de acuerdo si las identificamos como políticas destructivas, y no tengo problema en decir que son políticas miopes y políticas suicidas y huir hacia adelante, pero el capital, que no tiene ninguna perspectiva temporal de largo plazo, que razona de manera cortoplacista y miope y suicida porque va en sus genes, lo que dice es que uno, gracias a la austeridad, gracias a esa destrucción, gracias a esos 6 millones o 5 y pico más si sumamos tiempo parcial, etcétera, por encima de 6 millones de desempleados, con algunas colaboraciones de las que seguiremos hablando, estamos consiguiendo imponer en semanas retrocesos de una forma, a una velocidad inédita. Lo que ni en lustros ni en decenios siquiera se ha conseguido en el sentido de debilitar y deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, se está llevando a cabo, se está intentando llevar a cabo en apenas semanas. Por tanto, de irracional es nada, tienen un sentido. Pero hay un segundo sentido. El segundo sentido tiene que ver con el segundo renglón que decía antes, con la competencia. Ni que decir tiene que hay, y los conocemos, muchísimos segmentos de pequeño capital, lo que normalmente definimos con la idea de pequeño y mediana empresa, comercio, industria, etcétera, etcétera, a los que les está yendo francamente mal. Por cierto, les estaba yendo francamente mal antes del estallido de la crisis. Entre el año 2003 y el año 2008 en España cierran 50.000 comercios. Hostia, cierran 50.000 comercios, pero entre el año 2003 y 2008 la actividad económica, por lo menos aparentemente, estaba expandiéndose. ¿Realmente había menos actividad comercial? Por supuesto que no, había más actividad comercial. Entonces, ¿cómo es que había más actividad comercial, pero había 50.000, desaparecieron 50.000 pequeños comercios? Evidentemente, porque su espacio lo ocuparon
las grandes cadenas transnacionales de comercialización a través de hipermercados, de cadenas de supermercados, etcétera, que son una fracción del capital financiero y cuya actividad fundamental de negocio no es, como podría pensarse, si le hemos llamado cadenas comerciales, la actividad comercial, sino que es la actividad financiera a través de mecanismos como aquello de que uno va, compra la cacharra de pan de molde, la paga, pero en realidad los proveedores ellos les pagan a 30, 60, 90 días. Imaginad la magnitud de capitales bien movidos o con pretensión de que se muevan bien los mercados financieros internacionales, lo que aporta, ¿no? Por eso, en realidad, ¿qué ocurre? Que estas políticas que a primera vista, de una manera irreflexiva, ingenua, diríamos, ¡qué disparate! Organización, pongamos un poco de orden, un estímulo, que se ordene esto, que se estimule, ¡qué bien! Venga, vamos a contratar porque así la gente consumirá y todos seremos felices. Elude el hecho real de que la economía capitalista basada en la explotación, materializada esa explotación a partir de la competencia, repito, descarnada, repito, cada vez más descarnada de los capitales, en su pugna, en su inevitable pugna, en su consustancial pugna por apropiarse esa plusvalía, ¿les lleva a qué? A que tonto el último, claro, tonto el último. Y ese mecanismo que nosotros, desde nuestra posición, desde nuestra cotidianidad como trabajadores, no podemos identificar de otra manera que como unas políticas de destrucción, y ahí sí, si queréis, irracionales, pero en un sentido no de una mala gestión de la economía capitalista, sino irracionales en tanto irracional es la supervivencia y anacrónica la supervivencia del capitalismo. Así que no tiene nada, hay que decir a Krugman, no, sabe de sobra por qué es. No puede ser de otra manera, porque hay sectores a los que le está yendo francamente bien en el contexto de la crisis, dentro de todo lo bien que puede ir en una economía que inevitablemente está confrontada a sacudidas cada vez mayores, como es la capitalista. Por eso decía, ¿a qué esta apelación a Marx, a qué esta apelación a la crítica de la economía política? A la necesidad de ir más allá de las apariencias, pero ir mucho más allá de las apariencias. Bucear hasta el punto en el que nos encontramos los determinantes decisivos de la sociedad en la que vivimos, que tienen que ver con la explotación y que tienen que ver con la competencia. Y a partir de ahí poder levantar todo el edificio que nos permite observar la trayectoria histórica que conduce a esa que yo decía hace un momento, que formulaba como sacudidas cada vez mayores. Primera consideración. Segunda consideración, también en ese sentido de crítica de la economía política, en ese sentido de ir más allá de las apariencias. Bueno, y esto de la Unión Europea, del euro, ¿qué es? Tenemos también la economía vulgar, ¿no? La economía vulgar que dice, joder, que la Unión Europea es la bandera, las 12 estrellas son, ¿no? El himno de la alegría, que, joder, además la música está bien, porque la prostituyen. La vulgar. Pero ¿y qué diría la economía política? La economía política es el terreno, fijaos, decía economía política, la economía burguesa seria, o que viene de ser seria, pero que llega un momento histórico en el que se confronta con el estatus que ha alcanzado, o el estado que ha alcanzado la economía capitalista, y no le queda más que o convertirse en una economía, en un análisis económico putrefacto, o un análisis económico pervertido, degenerado, como es el análisis neoclásico, o por el contrario, hacer equilibrios como el propio David Ricardo, uno de los tipos que precisamente Marx señalaba como interlocutor, ¿no? Que llega hasta el último punto donde puede llegar un economista burgués, ¿no? Él constata, ¿no? Salarios y ganancias están enfrentados inevitablemente, ¿no? ¿Qué más le quedaba? Pues lo que le quedaba era convertirse en militante obrero, digamos, ¿no? Ya no podía ir más allá, ¿no? En su marco, digamos, conceptual, teórico, ¿no? De defensa del orden burgués, ¿no? Llegado a ese punto de constatación, ¿no? Así que la Unión Europea, la visión vulgar, la economía política, los tipos serios, ¿cuáles serían? Bueno, aquellos, por ejemplo, que dicen que es prácticamente imposible resolver los problemas en el marco del euro, bueno, serían un buen ejemplo de economía política, de economía burguesa, por tanto. Ya sabemos que en realidad, aparentemente, papel soporta todo, suele decirse, ¿no? Y podemos perfectamente meter en el mismo renglón la palabra anticapitalista y la renuncia a combatir la ruptura contra el euro, ¿no? Pero no dejan de ser los mismos equilibrios que acababa haciendo David Ricardo para decir que salarios y ganancias enfrentados, pero... ¿Entendéis la cuestión? Entonces, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué es el euro? Bueno, para ello tenemos que dar un paso más en el plano teórico en cuanto a lo que decía antes de la definición, la caracterización de lo que es la economía capitalista. Veámosla históricamente. Las relaciones capitalistas de producción históricamente son un avance. Son el avance que permite canalizar un desarrollo, digámoslo así, potencial que se estaba incubando en el seno del viejo orden feudal en sobre todo determinadas regiones de Europa occidental. Había la siguiente, iba a decir paradoja, ¿no? La siguiente contradicción, ¿no? Por una parte, había unas fuerzas productivas, una potencialidad que pugnaba por salir.
cambios demográficos, cambios tecnológicos, acceso a recursos naturales, materias primas fruto de la expansión colonial, que, digámoslo gráficamente, permitía aspirar a ¿qué? Joder, a montar fábricas. Y en lugar de producir zapatos en un pequeño taller con un oficial y 2 aprendices, montar una fábrica y decenas, centenares, miles de trabajadores con un cierto grado de mecanización producir esos zapatos. Suena bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas cuestiones no son técnicas. Estas cuestiones no están en el terreno de los ingenieros, por así decirlo. Están en el terreno social, ¿no? Y esto chocaba ¿con qué? Con los intereses, con el conflicto de clases propio del viejo orden feudal. Había unas fuerzas productivas que pugnaban por salir a partir de unos elementos que habían sido incubados incluso bajo el mismo orden feudal, que chocaban con las reglas del juego feudales, con las relaciones de producción feudales. Chocaban, ¿no? Y se dio una lucha de clases. Una lucha de clases entre la clase dominante, la vieja clase feudal, y una suerte de alianza, digámoslo así, entre distintos componentes, distintas fracciones, distintas clases, pero con una liderando que era la clase incipiente, la clase ascendente, la nueva clase que aspiraba a ser dominante, la clase burguesa, ¿no? Lucha de clases que finalmente se decanta del lado del triunfo de esa clase burguesa, ¿no? Lo cual, en el terreno político, asociamos sobre todo a los acontecimientos de finales del siglo XVIII, 1789 en Francia, la Revolución Francesa, y en el terreno económico asociaríamos más bien con la idea de la Revolución Industrial, de su plasmación, tomando siempre como referente la experiencia británica, digamos, ¿no? Pues estamos hablando de eso, ¿no? Y en ese contexto, el capitalismo hace posible un gigantesco desarrollo de las fuerzas productivas, porque basta con que pensemos en la imagen, imaginad, ¿no?, la tele, el monitor partido en dos, y en un lado imaginemos la foto que representara el orden feudal. ¿Y qué pasaría en esa foto? Que fundamentalmente habría actividad primaria, agrícola, ganadera, ¿no? Y en una pequeñita esquina aparecería, para que fuera representativa, la actividad manufacturera, pero artesanal, tal, ¿no? Y en la del capitalismo, ¿qué veríamos? Veríamos la actividad fabril, la actividad con una productividad elevada, con una cualificación creciente de la mano de obra, con una mecanización creciente, ¿no? Desarrollo de las fuerzas productivas, la constitución de las naciones, la infraestructura, los mercados nacionales primero, el mercado mundial paulatinamente. Es decir, el capitalismo tiene un carácter progresivo de superación histórica de las limitaciones del viejo orden feudal. A la vez, tiene sus límites históricos, y precisamente si hago esta mención es para señalar que, a mi modo de ver, la mejor forma de identificar cuál es el momento en el que estamos es precisamente en términos de un paralelismo con lo que acabo de decir. Al fin y al cabo, en el seno del viejo, porque es muy viejo, orden capitalista, se han incubado, con todo lo que de contradictorio tiene, se han incubado potenciales desarrollos de las fuerzas productivas que no pueden materializarse, que de ningún modo pueden materializarse porque son incompatibles con las exigencias del proceso de acumulación capitalista. Y esto toma una serie de formas históricas que en particular se concretan en el hecho de que a esa etapa progresiva del capitalismo, a esa primera etapa la llamamos capitalismo ascendente y a la segunda etapa la llamamos imperialismo. Y el imperialismo es una etapa, uno de cuyos componentes es precisamente lo que normalmente de manera coloquial así llamamos imperialismo, ¿no? Que está más asociada a la idea colonialista, la idea de expansión a la búsqueda de mercados, etcétera, etcétera, pero que no es el único elemento, porque en realidad, si quisiéramos sintetizarlo mucho, como hay web, etcétera, y me decía Pierre que se han colgado un material, también se puede meter incluso, si queréis, puedo hacer una síntesis de bibliografía y señalizarla, alguna está incluso publicada por la propia Cuarta Internacional, ¿no? Esto tiene que ver con un texto que es de muy, muy, muy recomendable lectura, lo que voy a decir a continuación, un texto de Lenin del año 1916, que quizá la mejor forma de presentarlo sea contando una anécdota que yo hago a veces con los alumnos, que es, Lenin caracteriza la etapa imperialista sobre la base de un debate que ha tenido hitos importantes. Arranca de un economista burgués, Hobson, enseguida los burgueses deciden mirar para el otro lado y son economistas marxistas o que se reclaman del marxismo, Hilferdin, Bukharin, Rosa Luxemburgo, Kautsky entonces, y finalmente Lenin yo creo que culmina la discusión con un libro, ya digo, muy recomendable, cortito, muy fácil de leer, es fundamentalmente descriptivo, empírico, que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, o mejor dicho, que se llama así en español porque en la mayor parte de los idiomas se llama, como en la edición original en ruso, el imperialismo fase suprema del capitalismo. No es un juego de palabras ni una pijada. Hablar de supremo quiere decir superlativo, la última fase. Hablar de superior, en el fondo, siempre podría haber otra después. Pero bueno, decía, la anécdota es que Lenin finalmente habla de 5 rasgos, y yo lo que hago a veces con los estudiantes es leerles los rasgos, sin decirles cuál es la procedencia. Y plantearles que, si les parece una buena caracterización de la situación actual. Y discutimos, debatimos, buscamos datos, buscamos argumentación, y al final constatamos que efectivamente parece una muy buena, una muy afinada descripción de la situación actual. La sorpresa viene cuando les digo que es una
caracterización del año 1916, hace casi 100 años. No es una cuestión cualquiera, no es una cuestión anecdótica. Que una formulación del año 1916 juegue ante unos estudiantes de economía como una caracterización de la situación actual, necesariamente nos aporta un elemento de reflexión. Sintéticamente, ¿de qué habla Lenin? ¿De qué habla en relación con el imperialismo? Habla en primer lugar de que el sujeto que conduce el proceso de acumulación del capital ya no es el mismo capital que existía 50, 60, 70 años antes. Se habla del capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? El capital financiero no es el capital bancario. El capital financiero es el hecho que resulta de una serie de procesos, concentración y centración de capital, internacionalización, cada vez masas mayores de capital se concentran en menos manos. Pero además, manos que integran o que desarrollan su actividad no solo en el terreno de la producción o de la producción y el comercio, sino también de la actividad financiera. Esto es muy importante, entre otras cosas porque nos permite salvarnos de otro elemento tramposo que nos plantean, que es el malo es el capital especulativo. Contengamos al capital especulativo y así podremos de nuevo situarnos en la senda del capitalismo bueno. No hay dos capitales, es el capital financiero que integra en su seno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si puede ser fuente de obtención de ganancia las distintas actividades que se encuadran en el marco del proceso general de acumulación capitalista: producción, comercio, finanzas. Este capital financiero oligopólico, crecientemente oligopólico, es decir, que cada vez tiene una mayor capacidad de controlar mercados y además internacionalizado, a escala internacional, respaldado, y esto es muy importante para entender el euro, respaldado por su estado respectivo. Y por eso, cuando hablamos de imperialismo británico o francés para referirnos al periodo final del siglo XIX o principios del siglo XX, estamos hablando de los capitales amparados, respaldados por las respectivas armadas, etcétera, etcétera. Y por tanto, cuando hablemos hoy del Fondo Monetario Internacional directamente en Atenas, en Roma, en Madrid, no pensemos que es algo distinto del imperialismo dominante, Estados Unidos, con su instrumento, su armada sería la quinta flota a la que corresponda, y su armada en el sentido del comisariado político de la política económica, que es el Fondo Monetario Internacional. Anticipo ese dato, al que enseguida voy de nuevo, pero me importa señalar el lugar que tiene esta etapa, el imperialismo, sobre la base de este nuevo capital y de dos elementos más. Segundo elemento, hay una economía mundial. Es verdad que parece que el término economía mundial no designa nada, ¿no? Hablamos de economía y lo vemos de una perspectiva a escala del globo, pues decimos economía y mundial, luego economía mundial. No. Economía mundial es una categoría teórica. Una categoría teórica cuya existencia, o mejor dicho, que reflejaba la existencia del hecho real de la interpenetración de los capitales a escala mundial. Tarea que había hecho el capitalismo, pero tarea que el capitalismo de ninguna manera podía gestionar de forma progresiva. A partir de ahí, nunca hubo ningún debate en el seno del partido bolchevique, con Lenin, con Trotsky ni con nadie, acerca de partir de la noción de una economía mundial. Por tanto, formulaciones del tipo de que hay salidas nacionales, formulaciones del tipo del socialismo en un solo país, son directamente antibolcheviques y antimarxistas, por más que se editaran en tiradas de millones de ejemplares manuales de supuesta economía política marxista y todo lo que se quisiera para avalar ese engendro que en realidad tenía otra explicación. Inciso, ¿qué explicación tenía? La explicación de lo que significa históricamente la decantación de un sector, en la mayor parte de los casos sobrevenido del partido bolchevique, que se configura como un sector burocrático y que expresa unos intereses distintos de los de la clase trabajadora en la Unión Soviética, y que al final, sobre la base de ese poder, establece un mecanismo que es esquizofrénico, creo que es el término, ¿no? Porque por una parte parasita, es una casta. La economía soviética no era una economía capitalista, no era ni podía ser una economía socialista, era una economía en transición, había dejado de ser capitalista, no había llegado ni podría por sí sola llegar a ser socialista. Esta casta, esta capa, no era una clase, no había apropiación privada, parasitaba sus privilegios de la expropiación del capital, necesitaba la expropiación de capital para parasitar de ella, pero simultáneamente necesitaba combatir la extensión de la revolución que hubiera permitido efectivamente verificar, corroborar, establecer el camino sí real a escala mundial hacia el socialismo, la revolución permanente. Fijaos la contradicción, la esquizofrenia. Por una parte parasitamos de la existencia de un proceso histórico de expropiación del capital, pero por otra parte tenemos que contener la revolución mundial que va a impugnar nuestro papel de generador de ese proceso de expropiación del capital.
Sí, después cierro el inciso, luego podemos debatir de lo que queráis, pero sigo con mi recorrido. Capital financiero, oligopólico, internacionalizado, economía mundial y tercera cuestión y fundamental. ¿Qué pasa con las fuerzas productivas? Si me han acusado no sé cuántas veces de tremendismo, no os quiero decir la tabarra que me han dado, a quienes tengo más experiencia, pienso en Javi, en Luis, ¿no? Lo que habréis oído, las no sé cuántas revoluciones científico-técnicas y demás, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas estas formulaciones? La ilusión de que el capitalismo puede redesplegarse una y otra y una vez más para resolver los problemas. Otro capitalismo posible. La ilusión de que el capitalismo tiene capacidad de ese redespliegue. Cuando en realidad, hay que decirlo, hay un carácter contradictorio en el hecho de que efectivamente en su pugna competitiva los capitalistas a veces innovan y descubren, cada vez de forma más perversa. ¿Sabéis que las farmacéuticas, hay un estudio reciente, que las farmacéuticas cada vez se vuelcan más no en medicamentos que curen, sino en medicamentos que hagan las enfermedades crónicas, lo cual es impecablemente razonable desde la siguiente premisa: se trata de buscar clientes, no de curar a la gente. Y esto no lo digo con ironía, ni lo digo de forma provocativa, estoy diciendo de forma rigurosa. Es decir, lo que determina la acumulación no es la producción de valores de uso de bienestar, es la producción de valor acrecentado, de plusvalía, de ganancia. Por tanto, el paciente no es paciente, el paciente es cliente. Y qué mejor que ese rollo tan pomposo de fidelizarlo, y qué mejor fidelización que conseguir que la enfermedad sea crónica. Si os escandaliza, fenomenal, a mí también, pero no es el terreno moral del escándalo en el que estamos. Estamos en el terreno analítico de comprender qué hay detrás de eso, que incluso cuando hablamos con gente quizá con poco posicionamiento político, madres, abuelas, tíos, tías, primos, cuñados, no sé qué, vecinos, se escandalizan. Y hay que decir que sí, que se escandalicen, pero que además de escandalizarse, hurguen, averigüen qué hay detrás de ello. Y si al final eso no es sino la consecuencia lógica de unas premisas que no es que sean podridas, sino que cada vez son más podridas, ¿no? Así que, fuerzas productivas. ¿Qué pasa con las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas no son una cuestión situada en el terreno de la ingeniería, como decía antes. Las fuerzas productivas no es una suma aritmética entre cuántos trabajadores tenemos, cuánto de cualificados están, cuántos medios de producción tenemos y cuánto avanzados son. Y a partir de ahí cogemos la batidora y decidimos que las fuerzas productivas son no sé cómo. No es así, porque las fuerzas productivas son una categoría teórica de carácter social. Y como categoría teórica de carácter social no está preestablecido nada acerca de su inevitable desarrollo ni de lo contrario. No solo eso, lo que sí está preestablecido, porque forma parte de las leyes, de la causalidad que explica el proceso de acumulación capitalista, lo que sí está necesariamente preestablecido es que cada vez va a haber tensiones mayores sobre ellas. Y esto puede parecer un brindis al sol, pero en realidad tenemos la experiencia histórica, la trayectoria empírica a lo largo de los últimos 100 años. Y se puede resumir en un minuto. Partamos de la actualidad. ¿Dónde estamos? Estamos en una crisis de una magnitud inédita. Es decir, los propios economistas burgueses no pueden ocultar que es una crisis de una magnitud mucho más profunda que la de los años 70, lo que a veces se llama el 73, o incluso que la crisis del 29, la crisis de los 30. No pueden ocultarlo, ¿no? Estamos en una crisis que viene ¿de dónde? ¿Cuál es el periodo anterior? Esto es interesante porque he dicho crisis 70, crisis actual, ¿no? ¿Y entre medias qué hay? Muy fácil, entre dos crisis, recuperación, crecimiento, claro, y tenemos los ciclos. ¿Cuál es el problema? La realidad tozuda que nos estropea el esquema. Porque resulta que entre la crisis de los 70 y la crisis actual no podemos sustentar en los datos empíricos la hipótesis de que ha habido un proceso de crecimiento. Si nos fijamos en cuál es el ritmo de acumulación, solo podemos decir que ha sido inestable, irregular, con vaivenes, asimétrico. Joder, menudos elementos acabo de decir para sustentar la hipótesis fuerte de que ha habido un proceso de crecimiento. No lo ha habido. Y entonces, ¿cómo definimos el periodo intermedio entre crisis y crisis? Pues ritmo de acumulación, ya digo, una situación de incertidumbre, inestabilidad, vaivenes. Hay un elemento común en el periodo que va redondeando entre el año 80 y el año 2007, 2008, ¿no? Hay un elemento común, ¿no? Que no es el ritmo de acumulación sobre el que no podemos decir nada boyante, ¿no? Es la respuesta que se da a las dificultades del proceso de acumulación. Las políticas de ajuste permanente. Las políticas de ajuste permanente fondomonetarista, para señalar claramente quién las aplican. No las aplican los neoliberales, basta ya del fantoche de los neoliberales. Qué malos son los neoliberales. Volvamos a los keynesianos, qué bien se vivía con los keynesianos. Basta de fantoche, no son cuestiones ideológicas, son cuestiones de interés. Bush, de un tipo reaccionario, probablemente eso convendremos en ello, ¿no? Bush fue keynesiano a partir del año 2001. Claro, un keynesianismo que evidentemente no se tradujo en crear escuelas para la población negra de los barrios marginales o latina, no sé cuánto.
¿Se tradujo en qué? La carrera armamentista, etcétera, etcétera. Pero políticas keynesianas, estímulo del gasto público para intentar incentivar el proceso de acumulación. Keynesianismo puro. No es los neoliberales o tal, sin perjuicio de que en ciertos ámbitos la batalla ideológica propagandística reciba de buen grado una formulación de como si fuera una cuestión teórica, científica, técnica, y no una cuestión económica, es decir, plenamente política, ¿no? Pero recapitulo, estábamos diciendo crisis como respuesta a las políticas de ajuste, pero las políticas de ajuste no eran la respuesta a la crisis, así que crisis actual como respuesta a las políticas de ajuste, y esto es un dato muy importante, que aumentan la tasa de plusvalía, que aumentan la plusvalía, que aumentan el numerador de ese cociente que determina si se invierte o no se invierte, la rentabilidad, y que sin embargo aumentándolo, el deterioro de las condiciones de vida, quitando los últimos 4, del 80 al 2007, en España, cuando las cosas iban bien, cuando España iba bien, se decía, entre el año 93 y el año 2006, en España los salarios reales pierden un 5%, caen un 5%. Es decir, el poder de compra promedio del salario en España entre el año 93 y el 2006 cae un 5%, cuando iban bien las cosas. Aumenta la tasa de plusvalía y, sin embargo, incluso ese aumento de la tasa de plusvalía no basta, no es suficiente para que la acumulación funcione, opere de manera fluida. ¿Cuán podrida debe estar la base sobre la que se asienta la economía capitalista para que ni siquiera ese mecanismo de aumento de la explotación sea suficiente para dotar de cierto espacio de estabilidad al curso de la acumulación capitalista? Crisis, ajuste, crisis. ¿Y qué es la crisis de los 70? La crisis de los 70 es, fijaos, yo creo que hay una forma muy fácil, muy clara de definirlo, es la vuelta a la normalidad. Porque la normalidad no fue el crecimiento de los 50 y los 60. Eso fue un hecho excepcional que se explica perfectamente a partir de las condiciones excepcionales de la posguerra, de los medios artificiales de crecimiento como la economía de armamento, el crédito y sobre todo de la imposición de la hegemonía estadounidense. En el plano monetario es Bretton Woods, el dólar, patrón dólar-oro, y en el plano político es Yalta Potsdam y la colaboración de la Unión Soviética con Estados Unidos a partir de lo establecido en ese marco, ¿no? Así que crisis, ajuste, crisis, crecimiento que en realidad es más bien recuperación. Hostia, y de nuevo estamos en la crisis, ¿no? La crisis de los 30, la crisis del 29, ¿no? Así que, ¿y cómo sale de la crisis del 29? A menudo se dice que la economía capitalista es cíclica y por tanto simplemente tendríamos que sentarnos a esperar que se recupere. Pero fijaos porque esto es interesante. Crisis del 29, ¿no? La crisis que estalla efectivamente en la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás y qué hay delante? Primero, ¿qué hay detrás en términos cronológicos, ¿no? ¿Cómo se sale de la crisis del 29? Primero, ¿cómo se contiene la explosividad social? Se contiene con el recurso al fascismo, pero al fascismo se le pone alfombra para que llegue. Se le pone alfombra para que llegue. Se recurre al fascismo, se recurre a mecanismos de contención de la explosividad social. Hay un texto, está colgado en internet, no sé decir la página, pero si alguien quiere a través de pie, me comunicáis y os lo mando. Hay un discurso precioso de leer que es el discurso de aceptación de Roosevelt en noviembre de 32 cuando acepta la candidatura demócrata, que luego gana la presidencia el año 33. Y es muy interesante porque el tipo hace una, sobre todo muy actual, ¿no? Hace una caracterización de la situación económica que tiene muchos elementos en común con la actual y plantea que hay que hacer gasto público social, ¿no? En Estados Unidos se llegó a emplear al 60% de los empleados, ¿no? Eso es un programa de estímulo. Incluso entonces había cierto margen. Hoy, ¿qué programa de estímulo hay? ¿Os acordáis del plan Obama? El plan Obama no ha alcanzado el 10% del monto total del rescate bancario en Estados Unidos, ¿no? Fijaos la magnitud comparativamente. Pero Roosevelt dice alega dos razones para impulsar esta política de estímulo. La primera que plantea es económica, digamos, ¿no? De esta forma se dinamiza, aumenta la demanda, claro, tipos parados trabajan, aunque se les pague poco, bueno, consumirán y a su vez entonces se producirá más, etcétera, etcétera. Un razonamiento keynesiano, evidente. Pero hay otro elemento que plantea el riesgo de explosión social. Hay que contener la explosión social, ¿no? Bueno, ¿y basta con el mecanismo del New Deal, este nuevo acuerdo, este nuevo contrato? No basta. La salida de la crisis no es a partir de políticas keynesianas. La salida de la crisis del 29 y de los 30 es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Así que, ni que decir tiene que no quiero dar pistas. Lo que estoy señalando es ese tercer elemento de la formulación así muy simplificada que hacía del imperialismo, que tiene que ver con las tensiones crecientes de las fuerzas productivas. Las crisis son un momento consustancial a la acumulación capitalista. Las crisis, destruyendo valores, supuestamente restauran la rentabilidad y abren la perspectiva de una reanudación del proceso de acumulación. Pero esto habría que redactarlo en pasado del siglo XIX.
en pasado el siglo XIX con algunas trampas en el camino, como por ejemplo el mecanismo de la expansión colonial que ayuda mucho a que esto cuadre. Pero en el siglo XX no bastan por sí mismas y requieren mecanismos de destrucción cada vez mayores. La desvalorización de la fuerza de trabajo en los 90, en Estados Unidos, la nueva economía, la llamaban, la nueva economía es un excelente libro de Probozhensky, un dirigente de la oposición de izquierda del partido bolchevique, un destacadísimo economista, un economista verdaderamente brillante, ¿no? La nueva economía, decían en los años 90, ocultaban ¿qué? Que en Estados Unidos entre el año 80 y el año 2000, el salario real, es decir, poder de compra, del 80% de asalariados, es decir, quitamos al 20% de asalariados con mayor nivel de renta, ejecutivos, directivos, etcétera, cayó un 18%, datos oficiales, cayó un 18%, con una jornada laboral aumentada, salario hora aún más bajo comparativamente. Eso necesitan ocultarlo, ¿no? Así que, crisis con destrucción cada vez mayor, ¿no? Esto, la secuencia empieza a tomar forma, ¿no? Y la crisis del 29, ¿cómo se llega a ella? ¿Qué había pasado antes? Sí, claro, en el mundo musical y jazzístico los felices 20, pero en el mundo económico y social, ¿qué? En el mundo económico y social, la resaca de la Primera Guerra Mundial. Todo aquello que no pudo resolverse en la Primera Guerra Mundial, y que, por cierto, en parte podría resolverse, la cuestión de la hegemonía, en parte nunca podría resolverse. Espacios para una acumulación estable y sostenida en la economía capitalista. ¿Y de dónde viene esto? Y me paro, no voy a llegar hasta el paleolítico, me paro ahí, ¿de dónde viene? Viene justamente del tránsito del viejo capitalismo ascendente al imperialista, que toma la forma siguiente. Hay una pugna entre las grandes potencias imperialistas que además se caracteriza por el hecho de que algunas de ellas han llegado tarde al reparto colonial. Muy señaladamente Alemania, que no se constituyó como nación sino hasta finales del siglo XIX, 1870. Muy señaladamente, con particularidades, Japón, Italia, pero muy señaladamente Alemania, ¿no? Y este mecanismo, precisamente, que aliviaba las crisis, que contribuía, junto con la destrucción de la crisis, a reanudar el proceso de acumulación en el periodo del capitalismo ascendente, ya no puede recurrirse a él, porque ¿cómo te vas a expandir cuando, otro de los rasgos que menciona Lenin, ya se ha producido el reparto territorial del conjunto del mundo por parte de grandes potencias? Expandirte por algún sitio significa expulsar aquella potencia que está controlada. Ni que decir tiene que de ahí a explicar la Primera Guerra Mundial medio en paso. Hay un documento que recomiendo encarecidísimamente que lo leáis, que es la resolución. Hay un texto que se llama Manifiestos, tesis y resoluciones de los 4 primeros congresos de la Internacional Comunista. Es una joya. Y es una joya no como un documento histórico en relación a un periodo particular, ¿no? Sino que es una joya de absoluta vigencia, ¿no? Os recomiendo que le echéis un vistazo. También está por ahí en internet, ¿no? Esas cosas soy un poco desastre, no las tengo, pero vamos, puedo buscarlas si alguien tiene interés o me recordáis y yo encantado os paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Qué explica todo este rollo que estoy contando del siglo XX? El hilo conductor es que en la fase imperialista las tensiones sobre las fuerzas productivas son cada vez mayores. No es un acto de fe decir destrucción de fuerzas productivas, no es una cuestión de fe, no es una cuestión sacrosanta, es una cuestión constatada, ¿no? La necesidad de destrucción cada vez mayor para poder seguir manteniendo ese escenario de acumulación capitalista, que por cierto, nunca desaparecerá por sí sola. Desaparecerá sola si la hacemos desaparecer, ¿no? Bueno, toda esta cuestión quería enmarcar, porque me parece que si yo os digo, a priori, así a pelo, que el euro es una imposición de Estados Unidos, suena seguramente a un planteamiento un poco conspirativo, ¿no? Hostia, Estados Unidos, los malos, ¿qué tal, no? Sin embargo, si encuadramos esa formulación general en el marco de lo que estamos diciendo, en realidad veremos que las piezas se encajan perfectamente. Porque ¿cuándo empieza el proceso tan pomposamente llamado de integración europea? ¿Cuándo empieza? Al acabar la Segunda Guerra Mundial. Fijamos algunos datos históricos, vale. Año 1951, se construye la Comisión Europea del Carbón y el Acero. Año 1957, se construye con el Tratado de Roma la Comisión Económica Europea y también la Euratom, ¿no? La Comisión Europea de la Energía Atómica, ¿no? Así que principios de los años 50. ¡Hostia! Principios de los años 50. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo, ¿no? Francia devastada, Alemania devastada, Reino Unido devastado, y sin embargo los tipos automáticamente se pusieron, claro, y esto cuadra con la explicación de que en realidad la Unión Europea es un mecanismo para que los países ya no guerreen, porque esto, joder, tantas peleas en Europa. Seamos serios, ¿qué hay detrás de esto? Marshall, ¿os acordáis, verdad? Marshall, el general Marshall, el plan del general Marshall. ¿El plan del general Marshall qué es? Un plan para la reconstrucción europea. Fondos para la reconstrucción europea. Estados Unidos necesita mercados donde colocar su producción. Hay que estimular la actividad económica europea. Llegó a haber un plan, el plan Morgenthau, de un responsable público estadounidense que planteaba que Alemania debía ser reducida a una economía agraria, que no se podía permitir que de nuevo se industrializara. Y entonces intervinieron los capitalistas estadounidenses y dijeron, ¿cómo que no? ¿Y a quién vendemos?
No es la reconstrucción europea, esto es importantísimo, es una determinada reconstrucción europea. Porque el plan del general Marshall, que lleva aparejados los fondos correspondientes, esos que nunca llegaron a España, por cierto, a pesar de la buenísima película esta, ¿no?, de Bienvenido Mr. Marshall, estos fondos llevan un mecanismo de aplicación. Y hay un comisario político estadounidense en cada país europeo tutelando cómo se aplican esos fondos. Y hay la constitución de una organización, la OEC, la Organización Europea de Cooperación Económica, que luego se convertirá en la OCDE, que esto sonará quizá más, OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que se constituye para gestionar los fondos del plan del general Marshall para esa determinada reconstrucción europea. Reconstrucción europea que desde el punto de vista del interés del capital estadounidense, que es un mercado, ojo, mercado y un mercado, integración europea, fuera fronteras europeas, fuera todos los mecanismos nacionales asociados, fuera poco a poco, a la soberanía y a la democracia para poder actuar como lo que debe ser el territorio europeo, un mercado y uno. Cuanto menores sean las fronteras entre mercados, ¿quién se va a poder beneficiar de ello? Evidentemente, aquellos capitales que por su magnitud, el capital financiero que aludía, tienen la capacidad ya de actuar a escala mundial, o en este caso europea. Son dantescos los currículums, las biografías de los grandes padres de la integración europea. Miradlos, morbosamente, miradlos, están en internet, en la Wikipedia, Monet, ¿cómo se llama este otro? El que hay uno que le van a canonizar incluso. ¿Cómo se llama este hombre? Me saldrá el nombre ahora. Da igual, bueno, Schuman, ¿no? Tipos siniestros, ¿no? Tipos que directamente participaban en las organizaciones empresariales estadounidenses europeas. A Monet le hacían la broma en Francia, él es de origen francés, le hacían la broma en Francia de que en lugar de llamarle Monsieur le llamaban Mr. Monet, ¿no? Porque de él Roosevelt había dicho que era su hombre en Europa. Ojo, el grandísimo padre de la integración europea es un tipo de quien Roosevelt dijo que es su hombre en Europa. No son cuestiones anecdóticas, ¿no? Son cuestiones que no es la prueba. ¿La prueba cuál es? La prueba son los hechos. Los hechos de cuáles son las condiciones económicas, sociales y políticas de los años 40 y primeros 50 en Europa. Y aquí sí que aparece lo de cui prodest, ¿no? Cui bono, ¿quién se beneficia? ¿Quién está en condiciones de beneficiarse de ello, ¿no? Pero es que además podemos trazar un hilo histórico, me estoy enrollando bastante, voy a abreviar, un hilo histórico hasta la actualidad. Y es que del plan del general Marshall a los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional hay una continuidad histórica, con los altibajos correspondientes, ni qué decir tiene. Esto es muy importante en relación con todos los elementos de manipulación en torno a si el problema son los alemanes muy austeros o muy cartesianos o muy cabezas cuadradas, o los griegos muy siesta y muy farreros, o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. No es Alemania, no es España, no es Grecia. En primer lugar, porque el elemento que define la diferenciación fundamental, la única diferenciación imprescindible en términos sociales que hay en la sociedad en la que vivimos, es la que diferencia a la población entre explotados y explotadores. Claro que hay etnias distintas, sexos distintos, nacionalidades distintas, idiomas distintos, pero ninguna de esas cuestiones es constitutiva del eje mismo sobre el cual se articula la sociedad en la que vivimos, que es la explotación, que vincula de una forma desigual a explotadores y explotados, ¿no? Esa es la Unión Europea, ¿no? Un par de palabritas más. Hay un aspecto muy interesante. Si nosotros hacemos una panorámica histórica, constatamos lo siguiente. Desde los años 50 hasta el año 1986, entonces se llama, voy a hablar de Unión Europea en general, aunque el nombre tramposo también, ni Unión ni Europea, se acuña justamente en el 92 en Maastricht, ¿no? Pero hablemos así para facilitar la explicación, ¿no? La Unión Europea, el proceso de integración europea, entre el año 51, por decir esa fecha, y el año 86, prácticamente solo se desarrolla en el terreno comercial, en el terreno de los mercados, ¿no? De los mercados, y con el auxilio, digamos, de limitar producción, de destruir producción, ¿no? Esto ya sabéis, ¿no? Tema, por ejemplo, ganadero, pesquero, agrícola, industrial, minero, en España, es clarísimo, ¿no? Es decir, al final se trata de financiar la destrucción, multar, penalizar la producción, ¿no? Pero lentamente, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 86 hasta hoy? Claro, en términos personales 26 años es mucho, en términos históricos no es tanto, ¿no? Ahí se acelera un proceso. ¿Y por qué en el 86? ¿Por qué a mediados del 80? ¿Por qué a principios del 80 empieza a debatirse acerca de cómo, voy a decirlo de dos formas, de cómo proseguir el proceso de integración europea, sería la modalidad oficial, o para decirlo claro, cómo utilizar como instrumento
la Unión Europea para disciplinar en las mismas políticas económicas que a partir de 69 Thatcher, 80 Reagan se imponen en los países subdesarrollados con la excusa de la deuda, en los países del este de Europa con la excusa de la deuda y con el rollo de la transición al mercado, en Estados Unidos con la necesidad de la competitividad, en Japón con los problemas de financieros y bancarios y no sé cuánto. ¿Cómo se disciplina en Europa? ¿Y por qué en Europa? ¿Por qué precisamente en Europa? Porque Europa no es una región cualquiera. Europa es la región que históricamente, por haberse desarrollado en ella, en primer lugar y de una forma más amplia, el proceso de industrialización, constituye en primer lugar la clase obrera, y la clase obrera más potente, el movimiento obrero más potente, lo que muchas veces se acota solamente al terreno de la región del mundo donde se ha ido más lejos en el terreno democrático, sí, pero en el terreno democrático de verdad, en el terreno democrático sobre la base de la clase obrera que consigue incrustar, institucionalizar sus conquistas, ¿no? Ese es el objetivo ante el que se responde diciendo: vamos a utilizar el instrumento de disciplinamiento que rompe la materialización de esa democracia, la soberanía nacional. ¿Cómo se dinamita la soberanía nacional? Primero de todo, acta única, plena libertad de circulación de capitales, mercancías y personas. Lo de personas más o menos, lo de mercancías ya estaba, de capitales. No hay límites. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que automáticamente se ha amputado de las competencias de la política económica una cuestión que no es una cuestión cualquiera, la del tratamiento que se da a los capitales que vienen de otros países, pero no solo eso, que automáticamente abre la vía a la competencia desleal. El milagro Z, ya no se habla, ¿no?, del milagro irlandés, ¿no? ¿En qué consistía? Fundamentalmente en barra libre para los capitales. Olvidaos de pagar impuestos, olvidaos de respetar toda una serie de esas reglas, esas conquistas, ¿no? Eso lo prepara el terreno, el acta única que acaba culminando el año 93 con el mercado único. Y entonces, ¿qué toma el relevo? Vamos a ir mucho más lejos, dicen. Y lo que plantean es, ¿cuál es otro mecanismo? Pero no un mecanismo cualquiera que realmente encarna la soberanía y que, por tanto, secuestrarlo va a permitir disciplinar de forma inequívoca la política económica. La moneda, los bancos centrales. Los bancos centrales se acabó que estén controlados democráticamente. Autonomía de los bancos centrales. Y a partir de ahí, el camino del euro. Y a medida que se avanza en el camino del euro, nuevos, sucesivos elementos que reemplazan aquellos viejos criterios, ¿acordáis? La inflación, el tipo de interés, el déficit público, la deuda pública, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Hay un dato muy interesante y bastante poco conocido. Sabéis que Suecia no está en el euro. Y qué raro, ¿no? O sea, que Grecia, Italia, Portugal cumplían los requisitos y Suecia no. Por supuesto que Suecia cumplió con todas las comillas que queráis, como tantos otros cumplían, ¿no? Porque los criterios no eran para cumplirse, los criterios eran para disciplinar la política económica. Eso era importante. Italia, 12 meses antes del examen final, tenía una deuda pública del 120%. El tope era 60%. Con un par, en un año reduce la deuda pública más de la mitad del producto. ¿Cómo se hace? Como está claro, si había valido. Valió porque además ese año se intensificó el ajuste. Era de lo que se trataba, ¿no? Y bueno, ¿y Suecia? ¿Entonces Suecia no las cumplía? Sí, claro. ¿Y? Suecia tiene un problema. La Constitución sueca prohíbe expresamente emancipar del control democrático al Banco Central, al Banco de Suecia en este caso, ¿no? Problema, porque además ha habido varios hechos históricos que hacen que la población sueca esté especialmente sensibilizada con el control democrático del Banco de Suecia, ¿no? Con lo cual se puede decir, y no tiene nada de demagógico ni de exagerado, el problema de Suecia para entrar en el euro es que es demasiado democrática. El club del euro no acepta planteamientos nacionales que incorporen un elemento democrático tan básico como que el Banco Central, la entidad emisora, como queráis llamarlo, esté tutelada, está sometida a un control democrático. Esa es la razón por la que Suecia no está. ¿Y después qué? Después todo lo demás. Digo solamente titulares y os doy la palabra porque me he extendido más de lo que quería, disculpas por ello. Digo los titulares porque en parte los enuncié al principio, que son fundamentalmente los siguientes. En primer lugar, con todo lo que he explicado, yo creo que no es difícil entender que no es la crisis de la deuda. La llamada crisis de la deuda es el reflejo, es la expresión que toma la crisis del capitalismo. He mencionado más veces, alguno me lo habéis oído seguro, y Pierre un montón de veces, la frase famosa de... ¿cómo se llama este hombre? Entre el calor, los años... Greenspan, Alan Greenspan, ¿no? El que fue gurú, ¿no?, de las finanzas, presidente del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal, entre el 97 y el 2007. El tipo dice claramente, ¿no? Dice, simplifico, lo digo de manera coloquial, ¿no? Era un disparate, pero volveríamos a hacerlo, ¿no? Y esa frase, desde el punto de vista del sentido común, es eso, disparatada. Y sin embargo es impecablemente lógica. ¿A qué se refiere? Él se refiere a algo parecido a lo que decía de Roosevelt. Dice, era un disparate conceder masivamente créditos
a gente, se acuñó el acrónimo, las siglas NINJA, ¿no? Ninja, ¿no? No income, no job, no asset, ¿no? Gente que no tenía renta, trabajo ni propiedades, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Para que un banco te conceda un crédito tienes que demostrar, ahora ni eso, un banco te conceda un crédito tienes que demostrarle que no lo necesitas, ¿no? ¿Y cómo concedían créditos a tipos que era evidente que no iban a pagarlos? Era evidente, ¿no? No había ninguna duda acerca de ello, ¿no? ¿Y esto cómo se entiende? Bueno, se entiende si nos despojamos del viejo chip, aquel que dice que un banco te concede un crédito y mete en un cajoncito de la sucursal unos papeles que dicen que tú cada mes vas a pagar no sé cuánto y a lo largo de no sé cuántos años pagarás. Eso ya no es lo que existe. Lo que existe es un fenómeno que encarna la especulación en su máxima expresión, para la cual, en el caso de Europa, la integración europea, la llamada integración europea, en particular el Acta Única y luego Maastricht, y en general en el mundo toda esa desreglamentación financiera, la titulización. ¿Qué es la titulización? Una cosa sencillísima de entender. Ese papelito que dice que no sé quién va a pagar no sé cuándo en determinados momentos, automáticamente se convierte en un activo convertible y se puede trocear, mezclar, vender, cambiar a escala internacional, etcétera, etcétera. Sigue siendo cierto que no se va a pagar en el momento que tenga que pagarlo. Lo que pasa es que la discusión es a quién le tocará. Lo del juego de la silla, lo sabéis, ¿verdad? Juegan 6, 5 sillas. Para la música, en el momento que para la música, el que se queda sin silla pierde. Lo que pasa es que, bueno, cuando se jugaba seguro que siempre había uno que conocía que paraba la música, le hacía un guiño. Aquí, igual. ¿Por qué? Porque para la música y hay, lo que estamos viendo en España en el ámbito bancario y de la caja de ahorros, hay un pufo gigantesco sobre la base siguiente. Papelitos que dicen que valen 100. Y todos sabemos que ni siquiera valían ni 90, ni 80, ni 70, ni 60. Con lo cual, la discusión ¿cuál es? ¿Quién paga la factura? Y a eso escenifíqueselo con toda la retórica financiera de productos financieros al más alto nivel y las cumbres correspondientes y lo que se quiera. Y la prensa al auxilio y lo que se quiera. Pero lo que hay es simplemente la escenificación acerca de quién paga la factura. Y Alan Greenspan lo dice, es un disparate, pero volveríamos a hacerlo. ¿Y por qué volveríamos a hacerlo? Por una razón sencillísima. Decíamos al principio, el capital, explotación, obtiene plusvalía y a partir de ahí la pugna por apropiarla. ¿Qué ocurre? Que la situación es tan contradictoria que hay dificultades para producir la suficiente plusvalía en relación con la cantidad de capitales que dicen ser acreedores aparte de esa plusvalía. Capital ficticio. Papelitos que dicen ser no sé qué, pero que no son más que papelitos. Y el que sean papelitos quiere decir que vale o que no vale. Mi posición, la Complutense no tiene deuda. Hay un papel que dice no sé qué, pero es un papel tan sencillo de romper como hacer así y fuera. Se ha hecho 150 millones. Si se ha hecho hace nada con uno que ponía 20.000, ahora dicen 14.000. Joder, con uno de 150, como cuando trato de romper muchas hojas a la vez que cuesta, ¿no? Pues el de la Complutense 150 lo rompemos de una vez. Cuando digo lo rompemos, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de política. Estoy hablando del trasfondo real que hay detrás de lo que están presentándonos como verdades sacrosantas, económicas, que siempre llevan a la misma conclusión. Fuera de esto, fuera del euro, fuera del pago de la deuda, está el caos. Y es mentira, el caos está dentro, porque lo conocemos. Porque cuando constatamos que en Grecia hay un retroceso social que toma la magnitud de 2 generaciones, las condiciones de vida de la gente hoy han retrocedido 2 generaciones, eso es el caos. Eso es el caos. Es muy importante esa discusión. Conocemos el caos y lo conocemos empíricamente, no retóricamente. No nos asusta que nos digan que fuera del euro está el caos, porque sabemos que donde está el caos, porque lo constatamos. No es un ejercicio teórico ni retórico, es la constatación empírica. La constatación empírica de la impugnación de nuestras condiciones de vida cada día, ¿no? Prácticamente he acabado todo lo que quería decir. La conclusión se puede encarnar para el caso europeo, porque yo no defiendo que España salga del euro. Yo lo que defiendo es la ruptura con el euro del conjunto de los pueblos europeos. Y es muy interesante, incluso muchas veces, ¿no?, que tengamos la razón y tengamos una fundamentación. Muchas veces a mí me habéis dado la oportunidad aquí de hablar un montón de rato seguido y he podido ir despacito poniendo claves. Muchas veces hablamos en contextos adversos, ¿no?, hostiles, ¿no?, donde no se nos deja normalmente espacio para plantear prácticamente nada, ¿no? Y yo creo que hay fórmulas que son elocuentes. Voy a decir 2 y con ellas acabo. Primero, llamemos a las cosas por su nombre. La Unión Europea no es la expresión de lo mejor de Europa, de esa región del mundo que es la que más lejos ha ido históricamente en los avances, las conquistas democráticas y obreras. La Unión Europea es la negación de Europa. Es decir, digamos claramente, la Unión Europea es la negación de Europa. Literalmente, la Unión Europea es la negación de Europa. Esa es la primera cuestión que quería plantear.
La segunda cuestión. Mayo de 2010. A Zapatero le llaman a capítulo a Bruselas. Zapatero era un tipo, presidente del gobierno, responsable del Partido Socialista, elegido con un programa que no solo no era el que le pretenden imponer en mayo de 2010 en Bruselas, en una delegación la que le recibe presidida por el Fondo Monetario Internacional, sino que es justamente lo contrario. Contrarreforma laboral, impugnación de la negociación colectiva, recortes, etcétera, etcétera. ¿Tiene alternativa Zapatero o no? Lo que se nos dice es que no tiene alternativa. Lo que se nos dice es que no tiene alternativa bajo la forma más o menos educadamente planteada de que es un chantaje, si no, el capital, etcétera. Pero no es verdad. Claro que tenía alternativa. Incluso, no necesariamente en el corto plazo estoy hablando de una alternativa revolucionaria. Porque Zapatero podría haber vuelto de Bruselas y ni siquiera hacer una política contra los recortes. Podría haber venido de Bruselas y haber convocado una rueda de prensa. Y haber dicho, me han llamado de Bruselas para decirme que tengo que hacer exactamente lo contrario que aquello por lo que me votasteis. ¿Y qué se me contraargumenta cuando digo esto? En un terreno igual más coloquial, con menos tiempo para explicar. Joder, pero entonces la prima de riesgo, no sé cuánto. ¿Pero acaso alguien puede sostener en serio, que los trabajadores griegos en la 9ª o 10ª huelga iban ya, los trabajadores italianos, los franceses, iban a permanecer impertérritos ante la referencia que se abría, en concreto en el caso español, porque es del qué partido, en el sentido de que hay una alternativa a los recortes? ¿Acaso ese gesto, es ciencia ficción lo que estoy diciendo, acaso simplemente ese gesto no trastoca las relaciones y no señala para el conjunto de la clase trabajadora en Europa y en general en el mundo la perspectiva de que no es inevitable, de que no es ineluctable el escenario de destrucción que nos plantean? Yo creo que justamente lo que he tratado de plantear es que nada cae del cielo, que las cosas no son casuales, sino que hay una determinación económica, política, que tiene que ver con los límites históricos del capitalismo, que no puede ofrecernos ya ninguna perspectiva y que por tanto solo podemos no soñar en un sentido retórico, sino esperar, poniendo los medios para que esa esperanza se convierta en realidad, soluciona los problemas impugnando radicalmente las premisas de las cuales proceden. Muchas gracias.